Y bueno, el día de hoy estamos ayunando del pensamiento erróneo que dice, no he hecho lo suficiente. Porque a veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas no salen bien, pues a veces comenzamos nosotros a ser un poco dura con nosotras mismas y comenzamos a decir, bueno, es que lo que pasa es que yo no soy suficiente para calificar, no he hecho lo suficiente. Y hablando de no he hecho lo suficiente, estamos hablando de hacer constantemente cosas para sentirnos calificadas. O a veces estamos esforzándonos tanto por hacer cosas para sentirnos calificadas para recibir la bendición de Dios. Y esto no debe de ser así. Nosotros tenemos que saber que ya somos bendecidas. La palabra del Señor dice en Efesios 1:3 que nosotros hemos sido bendecidas con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, por Cristo somos bendecidas y el día de hoy vamos a cambiar ese pensamiento erróneo sabiendo que nuestro valor no está en lo que hacemos, nuestro valor está en quién nosotros somos y nosotros somos hijas de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 8, versículo 17, nos recuerda quién nosotros somos y lo bendecida que somos. Dice la palabra del Señor que, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si dice somos hijos, somos herederos. Esto quiere decir que lo que Jesucristo va a recibir es lo mismo que nosotros vamos a recibir como coherederos de Cristo, independientemente de lo que hagamos y el esfuerzo que hagamos. Realmente el que ya hizo el trabajo en la cruz del Calvario fue Jesucristo, el que hizo el trabajo más difícil de dar su vida por nosotros para poder redimirnos, justificarnos y santificarnos fue Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que descansar en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario para poder recibir ese descanso y dejar de estar sintiéndonos de que no hemos hecho lo suficiente. Recuerda, Jesucristo hizo lo que era necesario, lo suficiente lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y tenemos que descansar en esa verdad. También tenemos que tener una mentalidad de gracia. A veces nuestro peor juez somos nosotros mismos, de nosotras mismas, y tenemos que darnos gracia. ¿Y dónde está la fuente de la gracia? Pues está en nuestro Dios. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecíamos. Esto quiere decir, no es porque yo me esfuerzo demasiado que Dios me da de su gracia. Es porque Dios me da una gracia que no merezco. Dios me da esa gracia por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y de esa cruz es donde fluye la gracia abundante que yo necesito día a día. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, acerquémonos pues confiadamente, con valentía, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces, toda la gracia que tú y yo necesitamos está ahí. Así es que vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor para encontrar esa gracia y démonos nosotros tengamos esa mentalidad de gracia. Y también, como ya hemos hablado en días anteriores, tenemos que rechazar toda condenación en el momento que esos pensamientos de condenación, de culpa y de vergüenza por lo que hacemos y por lo que no hacemos o porque no hacemos lo suficiente, nosotros tenemos que rechazar esos pensamientos con la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así es que
El que hizo lo suficiente en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Yo creo que nosotros, por más que nos esforcemos, nunca vamos a hacer lo suficiente para Dios. Es por eso que nosotros debemos de descansar en la obra completada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por el pecado, por la enfermedad, por la maldición, por nuestro fracaso, por nuestro trabajo, nuestra batalla. Simple y sencillamente ahora nosotros tenemos que descansar en Jesús y tener esa mentalidad. Vamos a dejar esa mentalidad de que no he hecho lo suficiente y vamos a concentrarnos en aquel que hizo lo suficiente en la cruz del Calvario, en esa obra terminada ahí, y nosotros podamos tener esa paz de Cristo. Y por último, acepta tu libertad en Cristo. Acepta tu libertad en Cristo. Ahora vamos a comenzar a descansar en lo que Jesucristo hizo. Y yo sé que esto se escucha fácil, pero no es fácil. Nosotros hoy quiero yo compartirte un poquito acerca de este tema, de cómo podemos nosotros alcanzar, poder dejar de estarnos presionando por ese pensamiento que dice no he hecho lo suficiente, y que podamos recuperar nuestra paz, que podamos recuperar nuestro descanso, porque una mentalidad que siempre está en que no he hecho lo suficiente va a querer siempre estar trabajando de más. Y cuando nosotros estamos en esa actitud, el diablo está muy contento porque pues de alguna manera le estamos ahorrando el trabajo, mientras que nosotros estamos completamente sumergidas en tanto trabajo que ni siquiera tenemos el tiempo de buscar al Señor, porque nada es suficiente. Estamos hablando de la casa, es que mi casa no está suficientemente limpia. Estamos hablando de nuestro peso, es que todavía no he bajado las suficientes libras que tengo que bajar. Estamos hablando de nuestro cuidado personal, es que tengo que cuidarme, tengo que rejuvenecerme. Estamos hablando de la nutrición, de la comida. Como amas de casa, sí o no, estamos siempre, no he hecho lo suficiente en cuestión de los menús, en cuestión de las compras, en cuestión de la despensa. Y no siempre nos estamos culpando con todos esos pensamientos. En cuestión de nuestros hijos también, no he hecho lo suficiente con la crianza de mis hijos. Si se trata de los nietos, los que tienen nietos, es que no he hecho lo suficiente por ayudar a mis nietos. Si se trata del esposo, no he hecho lo suficiente para tener contento a mi esposo. Si se trata de las amigas, es que no he hecho lo suficiente para tener las amistades que quisiera tener o para tener contenta a todas mis amigas. Si se trata del ministerio, es que no he hecho lo suficiente para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y mira cómo nos ataca el enemigo en todas las áreas de la mujer, que son muchas. Y yo sé que aún me faltan otras áreas por cubrir. Y en toda esta lucha de esfuerzo y de culpabilidad y de vergüenza y de condenación, perdemos la paz, perdemos el descanso y perdemos la alegría. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, cómo podemos ser esa mujer libre, descansada y contenta en el nombre de Cristo Jesús. Porque ahí es donde nuestro Dios nos quiere llevar a ser esas mujeres completamente libres. ¿Se acuerdan el último punto que decía, acepta tu libertad en Cristo? Bueno, pues ¿qué tan difícil es nosotros perder esa libertad? Y recordemos que Jesucristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres, para que ahora nosotras mismas nos volvamos a ser esclavas. El día de hoy vamos a aprender acerca de cómo podemos entrar en el descanso de Dios. Otra manera de que lo vemos en la Biblia es acerca de el reposo de Dios. Y si alguien se pregunta qué es el reposo de Dios, para los creyentes el reposo, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce como el descanso, por eso reposo es lo mismo que descanso. Y el reposo de Dios incluye la paz de Dios, la confianza de que hemos sido salvos, que no tenemos que estar trabajando para ganar una salvación que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, y tenemos esa confianza de nuestra salvación, la seguridad en su fortaleza
y certidumbre que tenemos un lugar, estamos seguras que tenemos un lugar celestial en los cielos. Y este es un reposo espiritual. No meramente estamos hablando que un descanso significa que estoy acostada en la cama, sin hacer nada, aunque esos tiempos de descanso y de siesta son buenísimos y los tenemos que hacer, pero no necesariamente significa de un descanso de no hacer nada o de estar acostado, sino estamos más que nada hablando un descanso espiritual en nuestra mente y en nuestras emociones, porque recuerda que todos esos ataques de culpabilidad, de que no he hecho lo suficiente, ¿dónde están? Están en nuestra mente. Y el reposo de Dios viene a cubrir esa área de nuestras emociones, de nuestra mente, el reposo espiritual que Dios nos da. No es un reposo incompleto o inacabado. Recuerda, la obra fue completa y terminada perfectamente bien en la cruz del Calvario, y si tú lo crees y lo recibes, y recibes esta revelación, vas a poder entrar en el descanso de Dios, en el reposo verdadero de Dios que vino y viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, hablando de lo difícil que es poder llegar a este nivel de descanso espiritual, en el libro de Hebreos, ahí en ese capítulo 4, si después tú lo puedes leer, habla acerca, no nos perdamos esta bendición y esta promesa, incluso lo llama la promesa del reposo de Dios, que no nos perdamos nosotros de recibirla y de disfrutarla. Y Hebreos capítulo 4, versículo 11 nos habla, esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Yo quiero que medites en esto. Si Dios en su palabra nos está diciendo, no únicamente entra en mi reposo, sino esfuérzate por entrar en este reposo que Dios nos ofrece, es porque no es fácil poder realmente entrar y disfrutar el descanso del Señor. En cada una de esas características, el reposo de Dios se caracteriza por la plenitud de la promesa de que somos ya bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. El reposo verdadero de Dios vino por medio de Jesucristo. No viene por lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Viene por medio de Jesucristo, por lo que Él ha hecho. El reposo de Dios se caracteriza por la plenitud de la promesa y la ausencia de cualquier tipo de trabajo para obtenerla. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que ya somos bendecidos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto quiere decir que ahora yo tengo que esforzarme por entender que soy bendecida con toda bendición espiritual. No hay nada que se quedó fuera de esa bendición que tú ya tienes. Todos los días debes de entender y disfrutar y de saber cuán bendecida eres, porque Dios no escatimó cuando quiso bendecirnos. Y dice la palabra del Señor, toda bendición espiritual que hay allá en los cielos donde está Cristo sentado. Por eso decíamos al principio que nosotros somos coherederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que somos herederos de las promesas de Dios, y todo lo que Jesucristo recibe como hijo, nosotros como hijas de Dios somos coherederas con Cristo, nuestro hermano mayor. Eso es lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido. ¿Por qué nosotros nos esforzamos tanto a veces por
pensar que si no oro lo suficiente no voy a ser bendecida. Si no leo la palabra lo suficiente no voy a ser bendecida. Esas son razones equivocadas. Ese tipo de esfuerzo es un esfuerzo equivocado. ¿Por qué? Porque si yo voy a orar es porque simple y sencillamente Dios es mi mejor amigo. Y la mejor parte de mi día es cuando yo estoy en su presencia. Y eso es parte de mi reposo espiritual, de mi descanso, donde recibo de su paz. Es porque yo anhelo estar con Él. ¿Ves cómo son dos cosas muy diferentes? Mi anhelo por estar con Él y la condenación que el diablo te dice, ni para qué oras. ¿Hace cuánto tiempo que no vas a la iglesia? Ni para qué vas. ¿Y hace cuánto tiempo que no lees la palabra? Ni para qué la lees. Esa es la condenación y las voces del enemigo. La palabra la leemos porque ahí está toda la riqueza, es nuestro testamento en donde podemos nosotros conocer cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado y enriquece nuestra vida espiritual en todas nuestras áreas. Y por eso estamos en la palabra, pero no porque yo voy a leer la palabra para poder recibir una bendición. Recuerda, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, las presiones de la vida, esas presiones que nosotros dejamos que nos agobien y que nos roben la paz, se asemejan a la esclavitud. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿alguna vez notaste cuántas de las presiones en tu vida se asemejan a la esclavitud? A ese sentimiento de esclavitud. Recuerda que Dios ha pagado un precio muy alto para hacernos libres de toda esclavitud, pero a veces las presiones es que nos tienen corriendo para todas partes. Haz esto, ve allá, ahora regresa aquí, ahora hazlo de nuevo. Y sabes, esa mentalidad de esclavos es la que a veces el enemigo quiere poner en nuestras mentes. Y los esclavos no descansan. Los esclavos solamente trabajan. Los esclavos no conocen eso de déjame tomar una siestecita para poder recuperar fuerzas. Ellos solamente conocen lo que es trabajar, trabajar, trabajar. Los esclavos no son dueños de su tiempo. La orden del día los controla. Esa es la dinámica cotidiana a la que los esclavos están acostumbrados y es lo que siempre están esperando, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y la intención del enemigo es esclavizarte con tanto trabajo donde estés tan apanada, tan presionada que no tengas tiempo ni siquiera de poder entrar en el descanso, en el reposo que Dios nos ofrece. Cuando Dios, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de cuando Dios liberó a los antiguos israelitas de los 400 años de esclavitud en Egipto. La esclavitud era todo lo que ellos habían conocido. Muchos de ellos nacieron como esclavos, vivieron como esclavos y no conocían lo que era vivir una vida libre de esclavitud. Y en Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14, ahí se nos describe la vida como esclavos que ellos llevaban. Y en el versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con tanta dureza. El faraón temía que ellos se estaban multiplicando tanto que parecía que ellos iban a después controlarlos a ellos y inclusive buscaron una forma de cómo podían ellos matar a la mayoría y dijeron, pues vamos a hacerlo a través de trabajo extremo. Y dice que el versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor y los obligaban a trabajar mucho más allá de la fuerza normal para un día, porque lo que buscaban era eso, desgastarlos completamente, que estuviesen sin ninguna fuerza, sin ningún poder, sin ningún ánimo para nada.
Y esa es la mentalidad que el enemigo muchas de las veces quiere engañarnos y poner sobre cada uno de nosotros. Para ellos, para los israelitas, toda la noche, todo el día, todo era trabajo, no había diversión, no había nada de descanso. Todo lo que los capataces mandaban, ellos lo tenían que hacer. Rehusarse no era algo que ellos pudieran elegir tampoco. Negarse tampoco no era una opción. A veces nosotros sí tenemos esa opción de que, bueno, pues no me conviene, renuncio. Esa no era una opción para ellos. Yo estoy segura de que ese trabajo no les gustaba, esas horas demandantes que ellos tenían, pero ¿qué podían hacer al respecto como esclavos que eran? No tenían ninguna opción. Hasta que el Señor envió a Moisés y a través de las 10 plagas poderosas que todos conocemos, fue como Dios los liberó de las garras de hierro de Faraón y Israel fue libre completamente. Ya no era más una nación esclava. Y aunque el pueblo de Israel pudo haber sido declarado oficialmente libre, ¿sabes qué fue lo que no se removió de forma automática de sus mentes? Esa sensación de esclavitud estaba arraigada en su corazón y arraigada en su mente. Y Dios sabía que necesitaría ajustar sus perspectivas de manera radical para que pudieran pensar también como personas libres, porque ya no eran esclavos. Y entonces es cuando Dios establece también el día de reposo. Ahora piensa por un segundo cómo habrá afectado la implementación del día de reposo entre los 10 mandamientos a estas personas que no conocían lo que era el descanso. Y la palabra del Señor dice, ahí en Éxodo capítulo 20, versículos 9 al 10, les dejó esto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Imagínate cuando ellos escucharon no trabajar. Estas personas no habían escuchado estas palabras de no trabajar en un día completo nunca. Nunca ellos habían tenido esta alternativa. Y la idea detrás de esta palabra hebrea que es Shabbat, que es poner fin, que es parar, que es detenerse, les era totalmente ajena. Toda su experiencia estaba construida alrededor de seguir, de no parar, de trabajar, de no descansar, de obedecer, de no negarse a hacer algo, de no aliviar la presión que estaban sintiendo. Así que tú pensarías que la posibilidad de que se les permitiera tomar descansos regulares de su trabajo semanal les parecería increíble y que dijeron, wow, qué buena onda, sí, qué liberador saber que vamos a tener un día de descanso. Pues no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ellos se opusieron a tomar el séptimo día y como quiera salieron a trabajar. Ahí en Éxodo, capítulo 16, versículo 27 al 30, dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallar. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para todos los días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces yo quiero preguntarte hoy, este día, acerca de nosotros mismos, si nosotros también estamos obedeciendo el mandato del Señor de esforzarnos y entrar en su reposo, en su descanso. Recuerda que es un descanso espiritual. Recuerda que no se trata de un día o una hora,
sino que se trata de todos los días. A través de Jesucristo, nosotros podemos descansar de este reposo, ya no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. Y la pregunta del millón es, ¿estamos nosotros disfrutando de este descanso del Señor? Mira, Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos recuerda acerca de que tenemos que estar firmes en nuestra libertad, firmes en esforzarnos en mantener lo que Jesucristo compró para nosotros, que es la libertad de la libertad de la esclavitud de nuestra mente y de nuestros pensamientos y de todo lo que nosotros hacemos. Y dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Suficiente puede ser suficiente, no solo con nuestros horarios, sino en cada aspecto de nuestras vidas. Que podamos nosotros relajarnos, que podamos nosotros tener la libertad que nos ayuda a empezar otro día después de que pudimos tomar el tiempo para decir hasta aquí, mañana será otro día, podemos descansar físicamente como espiritualmente, como en nuestras emociones, ser renovados y poder seguir adelante. Entonces, el día de hoy vamos a tener una estrategia de oración para cuando nosotros nos sintamos tan presionadas al punto de la desesperación. Yo quiero que tú recuerdes este tema cuando estés a punto de querer estirarte los pelos y querer matar a alguien y entrar al punto de la desesperación en llanto. Y recuerda, realmente estoy viviendo la vida libre que Jesús me dio. Realmente estoy viviendo en el descanso del Señor. Y si no es así, escribe esta estrategia de oración ahí en el librito que vamos a estar tomando para las diferentes estrategias de oración, para las diferentes etapas de nuestra vida, y que el Señor nos ayude para que podamos ser victoriosas en cada una de estas áreas. Vamos a empezar con la primera. Identifica las presiones y las expectativas que te causan fatiga y que te causan angustia y que te causan desesperación. En otras palabras, vamos a tomar un tiempo. Recuerda que el diablo nos quiere acelerados para que no tengamos este tiempo de quietud y de descanso en el Señor para poder recuperar nuestra paz. Así es que encuentra este tiempo dentro de tu ajetreada agenda para hacer estas preguntas importantes y llegar a la raíz. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la expectativa que está causando esta fatiga, esta angustia y esta desesperación? Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil, está hablando Jesús, declara el Señor, y mi carga ligera. Así es como debe de ser siempre nuestro yugo, ligero. Así es como debe de ser nuestra carga, ligera. Porque recuerda que Jesucristo ya hizo la parte más difícil y la más dura, la hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro Padre Celestial desea que tú seas tú sin tanto esfuerzo, sin tanta presión, sin tanta angustia, y que tú puedas tener tiempo para descansar en lo que tú ya eres y en lo que tú ya has recibido. Entonces, tenemos que analizar cuál es la presión y por dónde el enemigo está entrando. Paso número 2. Revisa tu horario por cosas que no son cruciales ni indispensables. No porque lo has hecho por tanto tiempo y por tantos años significa que lo tienes que seguir haciendo, si no es algo crucial y si no es algo indispensable. Hay que revisar nuestro horario, hay que buscar esos patrones que nos indican por dónde es que estamos permitiendo ser esclavizadas por esas cosas que no son
importantes que no son urgentes. Y tenemos que pedirle al Señor discernimiento para que nos ayude a discernir cuál es la diferencia de lo urgente y lo que realmente es importante. Porque la mayoría de las cosas, y si no tomo un tiempo ahorita para meditar, la mayoría de las cosas que nos tienen corriendo a veces son las urgentes, no necesariamente las de prioridad y las de mayor importancia, sino las urgentes. Y a veces esas cosas urgentes tienen que ver con las prioridades de otras personas. Entonces tenemos que tomar este tiempo para ver y pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento para distinguir entre lo urgente y lo importante, porque no podemos dedicar nuestro día únicamente a estar corriendo con las cosas urgentes y las importantes las hacemos a un lado. Y eso es lo que causa también que el enemigo nos robe nuestra paz. Paso, dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces corremos tanto desde el principio del día que ni siquiera tenemos tiempo para poner las cosas en las manos del Señor. Cuando si yo pongo primero al Señor en mi lista, mi tiempo de intimidad con Él, todas las cosas serán añadidas, incluyendo el tiempo, la inteligencia, el discernimiento, la sabiduría y todo lo que yo necesito para tener un día victorioso. Paso número 3. Revisa tus motivaciones. Y aquí, esto a lo mejor va a ser un poquito difícil, pero la palabra del Señor nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es tiempo de analizar e irnos profundo en esto, aunque duela. ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones por lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo que me está causando presión? A veces nos desgastamos tanto por agradar a un jefe, por ejemplo, y hacemos de ese jefe un ídolo. A veces nos desgastamos tanto por agradar a alguien y hacemos de esa persona un ídolo. A veces nosotros estamos, las motivaciones son incorrectas porque lo que estamos buscando es aprobación. Lo que estamos buscando es ser bendecidos. Acuérdate que dijimos que nosotros ya somos bendecidos. Si tu motivación es porque tú quieres que Dios te ame más, Dios ya no te puede amar más de lo que ya te ama. Dios te ama con amor eterno. Dios te amó aún siendo pecador y entregó tu vida tal y como tú eras. Así es como dice la palabra del Señor. No hay algo que tú tengas que hacer para que Dios te ama, porque Dios ya te ama. Para que Dios te bendiga, porque Dios ya te ha bendecido. Para que tú tengas aceptación, porque tú ya eres aceptado en su amado, dice la palabra del Señor. Y a veces hay que revisar qué es lo que me está motivando a hacer algo. Es que yo quiero un reconocimiento. Recuerda que el reconocimiento que nosotros tenemos que buscar es el reconocimiento que viene de parte de Dios. Y cuando nosotros buscamos agradar a todas las personas y ser monedita de oro para caerle bien a todas las personas, nos estamos desgastando todo y eso jamás va a poder ser. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero cuando sabemos que al que estamos agradando es a Dios, esa carga también cae y podemos recuperar nuestra paz y podemos descansar en que en Él somos aceptados, somos amados. Revisa si hay metas o áreas en tu vida en que estamos elevando a alguna meta o alguna persona como ídolos. Y recuerda, hay que arrepentirnos y hay que entregarle eso al Señor en este tiempo de oración y permitir que el Señor nos dé de su preciosa paz y descansar en el Señor. Mira qué hermosa la palabra del Señor cuando tú sientes desmayar. Sabes que puedes recurrir al Señor. Dice el Salmo 61, versos 2 al 4, desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya.
Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Y ahí en el refugio de sus alas, el mejor lugar para estar, para saber que somos amados, somos aceptados y que Dios tiene cuidado de nosotros. Número 4, revisa tus presiones por compararte con otras personas. Sabes que mucho de nuestro desgaste y de lo que estamos haciendo, que bien podemos decir que no he hecho lo suficiente, porque cuando tú estás haciendo algo por hacer lo que la otra hace, por las comparaciones, nunca vas a hacer lo suficiente, porque Dios no nos hizo como para ser otra persona. Dios te hizo para ser la mejor versión de ti misma. Y eso de estarte comparándote también nos roba nuestra paz. Eso de que estamos comparando nuestra casa, es que yo quiero la casa que tiene aquella persona con las cosas que tiene aquella otra persona. Necesitamos revisar si nuestras presiones son porque nos estamos comparando con otras personas, estamos nosotros pensando que no hemos hecho lo suficiente en cuestión de nuestro vestuario, en cuestión de nuestro auto, en cuestión de nuestro trabajo, en cuestión de nuestra forma física, en cuestión de nuestra educación. Y toda medida extrema que nosotros estamos tomando para estar a la defensiva, presionadas porque nos estamos comparando y queremos lo que otros tienen. Necesitamos también arrepentirnos de eso y entregarle eso al Señor, que el Señor sane nuestro corazón y que podamos nosotros descansar en el Señor. Y sabes que solamente Dios nos puede hacer libre de esto. Ahí en la palabra del Señor, en el Salmo 62 nos dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Y sabes, necesitamos tomarnos este tiempo para, en este tiempo de quietud, acallar todos nuestros pensamientos y ver realmente, Nancy, preguntarse cada quien, de dónde está viniendo esta presión. Y si nosotros vemos que es por comparación, necesitamos entregárselo al Señor y necesitamos descansar en Él. Y por último, el paso número 5. Prepárate para disfrutar del descanso y de la alegría del Señor. Porque durante todo este tiempo que estuvimos analizando nuestro corazón, nuestras motivaciones, arrepintiéndonos y entregando, el Señor, créeme, todo este tiempo el Señor está sanando, está limpiando, te está restaurando, está cambiando tu mente y prepárate para disfrutar del descanso y de la alegría del Señor. Y es que cuando nosotros logramos eliminar todas esas mentiras del enemigo, entonces nosotros podemos tener esta doble experiencia de descanso y de alegría, porque no son experiencias aisladas. A través del poder del Espíritu Santo que nos ayude a poder tomar el control de nuestros horarios, de nuestras prioridades, el poder crear con diligencia estos espacios simplemente para descansar, para reflexionar, para arrepentirnos y simplemente también para respirar profundo, respirar la paz del Señor. Y mientras que nosotros comencemos a obedecer los principios que Dios ha establecido sobre el descanso, que recuerda cómo los israelitas batallaron para poder entender que Dios quería que reposaran, y nosotros también estamos a veces batallando para poner esos principios del Señor en práctica. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37:4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice en otra pasaje de la palabra del Señor.
Así es que mientras que nosotros estamos orando bien específicamente sobre cada una de estas áreas que nos han traído presión a nuestra vida, prepárate para que nuestros ojos sean abiertos, para que a través del espíritu de discernimiento y de sabiduría el Señor revele cada área de nuestra vida donde hay presión y que podamos ser libres y que podamos vivir en libertad. Y yo sé, mis queridas reinas, que ese día no es un día lejano, en donde una completamente nueva clase de mujer va a comenzar a surgir de su tiempo de oración. Y el enemigo va a odiar estos tiempos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a orar, el plan del enemigo comienza a fallar. Así es que vamos a estar orando estratégicamente y declarando en el nombre de Cristo Jesús: soy una mujer libre, descansada y contenta en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, Señor, para hacernos completamente libres de todo pensamiento de esclavitud. Gracias te damos, Señor, por la identidad que tú nos has dado como hijas tuyas, herederas tuyas, coherederas con Cristo, bendecidas con toda bendición espiritual. Padre, permite que venga a nosotras esa revelación de cuán bendecidas somos y que dejemos de luchar, Señor, por hacer cosas, que podamos recuperar tu paz en este día, Señor. Trae esa paz preciosa que sobrepasa todo entendimiento, que llene nuestro corazón, que llene nuestros pensamientos. Sana, Señor Jesús, nuestro corazón. Padre, hoy estamos declarando libertad completa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Libre, Señor, para descansar y para vivir en el reposo, en tu reposo, todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.